Un mundo en movimiento. La música siempre le ha inducido una reacción a la gente. Hoy en día, para crear y tocar música existe otro tipo de inducción. La inducción que puede producir una corriente eléctrica. La inducción electromagnética. Inducción electromagnética. Efecto generador. Hoy, en Un Mundo en Movimiento, investigaremos el fenómeno conocido como efecto generador o inducción electromagnética y demostraremos cómo se pone en uso. Al final del programa, podrán definir la inducción y aplicar la ecuación de inducción electromagnética a conductores rectos. Chelsea, ¿sabías que el micrófono y el tocacintas tienen el mismo principio básico? ¿El micrófono y el tocacintas? No lo sabía. ¿Qué quiere decir? Ambos operan según el principio de la inducción electromagnética. ¿Sabes qué es eso, James? ¿Es algo que convierte las ondas de sonido en electricidad? Podría decirse que sí, aunque la inducción no se limita al uso del sonido. Pero sí produce electricidad. Exacto. Hace que los electrones que hay en el conductor se muevan al cambiar el campo magnético que rodea al conductor. Cuando tengo que preparar una presentación en vivo con un grupo como Captain Tractor, en primer lugar, el grupo tendrá muchos instrumentos distintos. Captain Tractor tiene instrumentos eléctricos como el bajo y la guitarra, tienen instrumentos acústicos como la mandolina y el bajo, y además cantan. Debemos tomar esos sonidos y convertirlos en señales electrónicas que puedan amplificarse y salir de las bocinas. Así que empezamos con los micrófonos. Este es el modo más sencillo de hacerlo. Aquí tenemos un micrófono preparado para el cantante. El cantante canta aquí, su voz se convierte en una señal eléctrica que viaja a través de este cable y la podemos manipular. La mayoría de los instrumentos acústicos tienen un dispositivo que recoge las vibraciones del cuerpo del instrumento y las convierte en señales eléctricas. Así que lo único que necesitamos es un modo de integrar esto a nuestro sistema. Lo que normalmente se hace con un aparato como este, llamado caja directa, que toma el sonido de la pastilla y lo convierte en una señal que puede ir nuevamente a nuestro mezclador. Atrás del escenario podemos ver algunas cosas más. Los tambores, por ejemplo, y micrófonos. Ponemos un micrófono en cada tambor. Hay uno en el tambor base y los otros captan el sonido de cada uno de los tambores. Mezclamos todos estos sonidos para hacer un sonido general de todo el conjunto de tambores. La guitarra eléctrica también tiene pastillas que captan directamente las vibraciones de las cuerdas de metal. Generalmente el guitarrista conecta su guitarra a un amplificador, aquí hay uno, y controla su sonido con esto. Una vez más, ponemos un micrófono frente a ella para captar sus sonidos a través del amplificador. Y todos estos cables, puede haber 40 de ellos en un gran espectáculo, todos conectados en un panel que está aquí. Y estos están unidos en un gran cable llamado Snake que llega hasta la consola mezcladora. Podemos demostrar la inducción con este equipo. Todo lo que tenemos es un alambre y un imán. Y un instrumento para medir. Es un galvanómetro, ¿verdad? Sí. ¿Recuerdan qué hace un galvanómetro? Claro. Mide corrientes muy pequeñas. ¿Espera tener una corriente? Eso espero. ¿Dónde está su fuente de poder? No la necesitamos. ¿Quién quiere mover el alambre? Yo lo muevo. Michael Faraday era aprendiz de encuadernador a los 14 años, pero su ingenio y su determinación cambiaron su vida. Leyendo los libros que encuadernaba, aprendió mucho de ciencias y usó el poco dinero que tenía para hacer experimentos sobre los que había leído. Su capacidad y determinación lo hicieron acreedor a un lugar en la Real Sociedad de Londres. Y durante su tiempo ahí, descubrió el fenómeno que ahora se conoce como inducción electromagnética o efecto generador. ¿Está trabajando mucho el galvanómetro?
La aguja parece moverse un poco. Eso significa que está fluyendo una corriente. Así es. Y este proceso se conoce como inducción electromagnética o efecto generador. Esto me parece muy familiar. Ya hemos visto campos magnéticos causados por una corriente. Pero nunca habíamos visto una corriente causada por un campo magnético. Sí, es la situación inversa. Estos efectos están muy relacionados. La inducción tiene sentido cuando pensamos en una carga que se mueve a través de un campo magnético. La carga experimenta una fuerza y es desviada. Así que cuando movemos un alambre o cualquier conductor a través del campo, las cargas que forman el conductor, los núcleos y los electrones que los rodean experimentan una fuerza. La fuerza en los electrones del conductor hace que estos fluyan y entonces medimos una corriente. Entonces es como las cargas que se mueven por un campo magnético. Pero estas cargas son parte del conductor. Así es. Así que cuando el conductor se mueve por el campo, Movemos todos sus electrones a través del campo. sí, Y la fuerza que experimentan hace que los electrones del conductor se muevan. exacto. Conductor más campo magnético más movimiento igual a diferencia de potencial. ¿Recuerdan qué afecta el tamaño de una fuerza magnética que actúa en una carga en movimiento en un campo magnético? Claro. La ecuación es fuerza magnética igual a Q, V, V. Así que la magnitud depende de la carga, la intensidad del campo magnético y la rapidez. Bien, el efecto generador se debe a la fuerza magnética, así que es razonable asumir que afectará la magnitud del efecto generador. ¿Cómo podrían probarlo para ver si ese es el caso? La fuerza de un campo magnético es simple. Podemos probarlo usando diferentes imanes. Y la rapidez de la carga significaría qué tan rápido movemos el conductor a través del campo. Sí, ¿cómo podemos probar eso? Podemos moverlo a dos velocidades, despacio y rápido. Bien, la ecuación también implica que la carga tiene un efecto. ¿Cómo pueden aumentar la carga? Todas las cargas en movimiento son electrones y tienen la carga elemental. Sí, y eso no cambia. Pero pueden aumentar el número de electrones. Tendríamos que aumentar el tamaño del conductor. La longitud, por ejemplo. Y podemos hacerlo usando una bobina. Aquí tenemos un micrófono dinámico. Quizá lo conozcan como micrófono acústico. Así se ve por dentro. Es un poco difícil ver qué está pasando aquí. Así que mejor veamos otro aparato que no es un micrófono. Evidentemente, esto es una bocina. Lo que ocurre normalmente en una bocina es que su corriente es alimentada a una bobina en la parte de atrás que rodea a un imán. La corriente hace que vibre la bocina, lo que hace que el cono de la bocina vibre y así obtenemos sonido. Puedo hablar en esta bocina. Si pongo las manos aquí y hablo muy de cerca de ella, puedo sentir las vibraciones. La onda de sonido que sale de mi boca hace vibrar el cono cuando llega a él. Esas vibraciones, al volver a la bocina, hacen que ésta vibre. Como se trata de una bobina que vibra en un campo magnético, hay un efecto generador. Por consiguiente, las pequeñas vibraciones que salen de mi voz se convierten en electricidad en una señal muy pequeña. Pero si tomo esa pequeña señal y la llevo al amplificador de potencia, así, ahora puedo hablar con él. Ahora pruebo 1, 2 y funciona como un micrófono. ¿Tiene algún efecto el tipo de conductor? Es difícil saber con este aparato. Pondré un signo de interrogación. Díganme, ¿qué descubrieron? Algunas cosas están claras. La rapidez de movimiento definitivamente afecta a la corriente que medimos. Al igual que la intensidad del campo magnético y la longitud del conductor. Bien, pero parece que probaron algo más. Pensamos que el tipo de conductor también podría afectar la corriente. Pero no estaba claro. Con este equipo y nuestros procedimientos no pudimos probarlo apropiadamente. Qué interesante. ¿Qué da lugar a una corriente? Las cargas fluyen gracias a una fuerza causada por un campo eléctrico.
Y si hay un campo, significa que hay una diferencia de potencial. Exacto. Y esa diferencia de potencial es llamada fuerza electromotriz inducida o EMF inducida. EMF significa fuerza electromotriz. Es una diferencia de potencia, no una fuerza. Gracias al teorema de trabajo-energía, sabemos que el cambio en la energía cinética de la carga en el conductor es igual al trabajo realizado al mover la carga de un extremo al otro extremo del conductor. Trabajo es fuerza por distancia, que en este caso es la longitud del alambre L en el campo magnético. Y la fuerza es la fuerza magnética, que es la carga por la intensidad del campo magnético por la velocidad. Reordenando esto, vemos que el cambio de energía entre la carga Q es la intensidad del campo magnético por la longitud del conductor por la rapidez. El cambio en la energía por la carga unidad es la diferencia de potencial. Esta es nuestra ecuación de fuerza electromotriz inducida. EMF inducida es igual a BLV. Esta es la ecuación para la diferencia de potencial, pero nuestro experimento debía medir la corriente. Así es. Y probaron el efecto del tipo de conductor, pero no hay nada en la ecuación para eso. ¿Por qué? Diferencia de potencial, corriente, me suena a la ley de Ohm. Así es. Cualquier efecto debió ser causado por la resistencia del conductor. Entonces, inducción significa inducir una diferencia de potencial. Y según la ley de Ohm, la corriente resultante dependerá de la resistencia del conductor utilizado. Así es. Entonces, nuestra hipótesis era correcta, pero nuestro aparato nos confundió. Creo que es justo decirlo. El proceso induce una EMF, una diferencia de potencial. Pero el galvanómetro nos hizo pensar en la corriente. Podemos revisar nuestra álgebra usando el análisis de unidades. Bien, así que reemplazamos las variables en la ecuación de EMF inducida con sus unidades. La EMF inducida se mide en voltios. El campo magnético se mide en teslas y la longitud en metros, la rapidez en metros por segundo. Pero podemos expresar los teslas en unidades fundamentales como newtons segundos sobre coulomb metros. Entonces tenemos newton segundos metros al cuadrado arriba y coulomb metros segundos abajo. Cancelamos segundos y metros y quedan newtons metros sobre coulombs. Un newton metro es un joule y un joule por coulomb es un voltio. Bien hecho. Las unidades están bien. Luigi Galvani descubrió la corriente eléctrica cuando trabajaba con ancas de rana y metales distintos. Pero su aparato hizo que explicara su descubrimiento con base en la rana en vez de la combinación de metales. Como pueden ver, sus otras deducciones también eran correctas. Claro, la EMF inducida depende de la intensidad del campo magnético B. Bien, Chelsea. E indicamos que el campo magnético debe ser perpendicular a la dirección del movimiento con este símbolo. Y la rapidez del conductor y su longitud son importantes. Bien. Ahora apliquemos esa ecuación al aparato que usamos antes. ¿Qué valores necesitas, James? La intensidad del campo magnético. Podemos usar este medidor. También podemos medir la longitud del alambre que se mueve por el campo. Esa sería una buena aproximación porque no está bien claro dónde está el campo magnético. ¿Qué más necesitan? La rapidez de movimiento. Bien, movemos el conductor con la mano. Así que tendremos que adivinar. ¿Qué tal 1.5 metros por segundo? Suena bien. Hagamos el cálculo. ¿Cuál es la intensidad del campo magnético? La EMF inducida es igual a la intensidad del campo magnético por la longitud del alambre por la rapidez del movimiento. La intensidad del campo magnético es 0.450 teslas. Y el alambre que se mueve a través del campo es de 0.019 metros de largo. Y ya calculamos que la rapidez de movimiento es como de 1.5 metros por segundo. Si lo multiplicamos, tenemos 0.013 voltios o 13 milivoltios. Con una EMF inducida tan pequeña, no es de extrañarse que la corriente fuera tan pequeña.
Es cierto. Ahora, ¿cómo sabemos la dirección de la corriente? Depende de la dirección del movimiento. Es cierto. Cuando movimos el alambre hacia abajo, el galvanómetro se desvió en una dirección. Y cuando lo movimos hacia arriba, la aguja del galvanómetro se movió hacia el otro lado. Y eso significa que cambió la dirección de la corriente. Exactamente. Los electrones experimentaron una fuerza, y la dirección de esa fuerza depende de la dirección del movimiento y de la dirección del campo magnético. La regla de la mano izquierda para la fuerza. Y si muevo el alambre hacia abajo, es decir, que bajo el pulgar... Y tus dedos apuntan del norte al sur. Este es el polo norte. Y los electrones experimentan una fuerza en la dirección que oprime mi palma. Muy bien. Pero cuando mueves el alambre hacia arriba, tu pulgar apunta hacia arriba y la fuerza va en la dirección opuesta. Exacto. Así aplicamos la regla en el caso de un conductor recto. Hay varios modos de captar sonido y convertirlo en electricidad. El micrófono dinámico como este es solo uno de ellos. Si ven la grabación de un video musical en un estudio, lo más probable es que el cantante cante en un micrófono como este. Este se llama micrófono condensador. Trabaja con diferentes principios electroestáticos. Es mucho más costoso y, por desgracia, es mucho más frágil. Debemos tener cuidado con estas cosas. Hay otro tipo de tecnología en el escenario. En la guitarra eléctrica tenemos varios imanes pequeños llamados pastillas. Estas cuerdas de metal distorsionan el campo magnético cuando vibran. Estas son bobinas enrolladas en estos imanes que convierten las distorsiones en corriente eléctrica y listo, la guitarra eléctrica nos da música. ¿Qué tenemos aquí? Tomamos un micrófono acústico para ver cómo funciona. ¿Y qué descubrieron? Solo es un imán y una bobina de alambre montados en un cono. Sí, muy simple. ¿Y con qué proceso creen que opere? Campo magnético, conductor. Supongo que la inducción. Sí, porque si un imán y una bobina se mueven perpendicularmente uno hacia el otro, se induce una EMF. ¿Y qué causa esa EMF? Causa una corriente. Bien. Y esa corriente es la señal enviada al amplificador. Los micrófonos acústicos usan la inducción para producir una señal. Las ondas de sonido resultantes hacen vibrar al cono del micrófono. Pero el cono está envuelto en una bobina de metal y puede moverse libremente en un campo magnético. Este movimiento induce una EMF o campo electromagnético y por lo tanto una corriente en el alambre. Cuando el cono es empujado, la corriente fluye en una dirección. Y cuando retrocede, la corriente fluye en la dirección opuesta. La corriente inducida es una copia apropiada de la onda de sonido, que puede ser amplificada y convertida nuevamente en sonido en las bocinas. Les tengo un reto. Este aparato es similar al que usaba Faraday cuando descubrió la inducción. Una bobina de alambre es conectada a una batería. Y una segunda bobina que rodea el mismo núcleo de hierro está conectada a un galvanómetro. Faraday vio la aguja del galvanómetro moverse cada vez que se cerraba. ¿O se abría el interruptor? ¿Por qué no continuamente? Más tarde les tendremos la respuesta. Podemos calcular la EMF inducida en la bobina del micrófono si medimos algunos valores. Bien. Podemos usar la ecuación de la EMF inducida. Podemos medir el valor de la intensidad del campo magnético, pero aún así necesitamos la longitud del alambre y la rapidez. Podemos calcular que la rapidez es de 0.010 metros por segundo y necesitaremos saber el número de vueltas de alambre y el radio de la bobina. ¿Qué hacemos con estos valores? Podremos usarlos para encontrar la longitud del conductor en el campo. Si sabemos cuál es el radio, podemos calcular la longitud de una vuelta de alambre. Bien, y sabiendo cuántas vueltas son... Multiplicaremos por el número de vueltas y sabremos la longitud total. A ver cómo lo hacen. Está bien. Empezamos determinando la longitud de una bobina con un radio de 7.0 milímetros. Esa es la circunferencia de un círculo del mismo radio y la circunferencia es igual a 2pi por radio.
Ponemos 7.0 milímetros de radio. Y la longitud del alambre será igual a esa circunferencia por el número de vueltas de alambre, que fueron como 20. Entonces sustituimos la ecuación de EMF inducida V igual a BLV. La intensidad del campo magnético fue de 0.12 teslas. Y para la longitud usamos la expresión que acabamos de desarrollar. Y asumimos que la rapidez del conductor es de 0.010 metros por segundo. Si lo multiplicamos nos da 1.1 milivoltios. Muy buen trabajo. Este, por ejemplo, es un micrófono de alta calidad. Lo que quiero decir es que me da una muy buena reproducción del sonido que intento captar con él. Hay varios aspectos importantes, pero dos de los principales son el hecho de que un micrófono como este pueda captar todo el espectro del audio de las frecuencias más altas a las más bajas y que pueda hacerlo uniformemente en todo el espectro. También puede hacerlo sin introducir ninguna distorsión que afectaría el sonido y haría que se oyera diferente a como realmente es. El micrófono dinámico está un poco en desventaja porque tiene una bobina unida al diafragma, pero este micrófono tiene una ventaja. El micrófono condensador tiene un diafragma sin vibración propia, no tiene unida ninguna bobina. Pueden ver por qué es tan importante proteger los alambres de los campos magnéticos externos, en especial en los casos como el del equipo de audio. Así es, creo que hay un poco de interferencia en tu micrófono, John. Debe ser el cable de transmisión. Gracias, Ashley. No hay de qué. Supongo que a eso se refería, ¿no? El cable de transmisión interfería con su micrófono. ¡Qué interesante! Sí, el campo magnético cambiante alrededor del cable de transmisión eléctrica es suficiente para inducir una EMF en el cable del micrófono. E interfiere con la señal, que es su voz. La creencia de que la naturaleza es simétrica hizo que Faraday y otros buscaran la inducción electromagnética. Si, como había demostrado Ørsted, una corriente eléctrica provoca un campo magnético, entonces, según decían los investigadores, lo inverso también debía ser verdad. Un campo magnético debe provocar una corriente. La dificultad era que una corriente siempre produce un campo magnético, pero un campo magnético externo debe estar cambiando para inducir una corriente. Faraday creó la teoría de los campos que usamos en electrostática y magnetismo. ¿Te acuerdas, Chelsea? Claro. Siempre hablamos de que las cargas eléctricas y los imanes tienen campos a su alrededor. Y un campo afecta el espacio que rodea la fuente del campo. Bien. Así que es natural que Faraday explicara la inducción electromagnética basándose en el campo. Eso creo. Sabemos que un conductor debe moverse a través de un campo magnético. Esa es una parte. Faraday propuso que una corriente es producida cuando el conductor corta líneas del campo magnético. Así que cuando el conductor se mueve perpendicularmente al campo, se corta un máximo número de líneas y la EMF inducida es mayor. Y por eso, cuando el conductor se mueve paralelamente al campo, no hay corriente inducida. Porque al moverse paralelamente no corta líneas. Exacto. Pero ¿qué implica esa descripción respecto al movimiento del conductor y el campo magnético? Que el conductor debe moverse a través del campo. ¿Debe moverse el conductor para cortar líneas del campo? ¿De qué otro modo serían cortadas? En nuestra demostración original, movimos el alambre. Podemos mover el imán. De todos modos, se cortarían las líneas del campo y el resultado sería el mismo. Sí, lo importante es el movimiento relativo. No importa si el conductor se mueve o el campo magnético cambia. Cuando un conductor sencillo se mueve perpendicularmente al campo magnético, las líneas del campo se cortan y una pequeña EMF es inducida. A una mayor velocidad, las líneas son cortadas más rápidamente y la EMF inducida es mayor. Se ve el mismo aumento en la EMF inducida cuando un carrete reemplaza al conductor recto, porque las líneas del campo son cortadas a cada vuelta del carrete. La intensidad de un campo magnético es representada por el número y la densidad de las líneas del campo.
Así que, al aumentar la intensidad del campo, aumenta el número de líneas y una vez más, la EMF inducida se ve proporcionalmente afectada. Y los resultados son los mismos, ya sea que el conductor se mueva o que el campo magnético cambie. No quería esta cinta, ¿o sí? Supongo que no la necesito. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo un experimento y se dañó un poco. Espero que haya valido la pena. Sí, mucho. Sabíamos que la cinta era magnética, así que decidimos exponerla al campo magnético. Pero ahora, cuando la escuchamos en el estéreo, solo oímos ruido. ¿Saben cómo funciona el tocacintas? Claro, hay pequeños fragmentos magnéticos en la superficie. Podemos moldear la cinta usando estos imanes. La bobina funciona como cabeza reproductora. ¿Qué pasa cuando mueven su cinta moldeada por la cabeza reproductora? Cambia el campo magnético que rodea la bobina. Así que podemos inducir una fuerza electromagnética en el conductor y listo. Tenemos una corriente. Funciona como un micrófono. Sí, así es. El micrófono mueve el conductor por el campo magnético, pero ¿qué pasa en el caso de un tocacintas? Cambia el campo magnético cercano al conductor. Y ambos inducen corriente. Bien, la corriente relativa es lo importante. Reto para el público. Solución. ¿Saben por qué se induce una corriente solo cuando el interruptor está cerrado o abierto? Cuando el interruptor está cerrado, una corriente fluye a través de la bobina. Esto hace que se induzca el campo magnético. Las líneas del campo atraviesan el núcleo de hierro y cortan las bobinas del carrete secundario. Esto induce una corriente. Cuando el interruptor es abierto, el campo magnético se cae, atraviesa el conductor e induce una corriente. En cualquier otro momento, el campo magnético no cambia. No se cortan líneas y no hay corriente inducida. Como pueden ver, tanto el micrófono como el tocacintas utilizan el efecto motor. Sí. El movimiento del conductor en el campo magnético causa una fuerza electromagnética inducida en el micrófono. Y cuando se mueven los dominios magnéticos en el cassette, cambia el campo magnético que rodea un conductor en el tocacintas. Y una vez más, el movimiento causa una fuerza electromagnética inducida. Bien. Desde luego, estos dos efectos son muy leves. Por eso se venden los amplificadores. Así es. Bueno, ¿por qué se le llama fuerza electromotriz cuando en realidad es una diferencia de potencial? Fuerza electromotriz significa la fuerza que hace que los electrones se muevan. Y eso es lo que hace una diferencia de potencial. ¿Es importante la inducción en las guitarras eléctricas? Veamos las pastillas. Ha pasado 1 siglo y medio desde el descubrimiento del efecto generador. En todo el mundo se mueven electrones gracias a este. Y estos electrones ayudan a mantener este mundo en movimiento.